Retomamos nuestra transmisión especial en directo a través del www.candelaradio.fm. Nos encontramos ubicadas aquí en las instalaciones de Alhóndiga Bilbao, desde donde esta tarde-noche se llevará a cabo la gala de clausura de la 16ª edición del Festival Internacional de Cine Invisible. Y tenemos ya en el set de Candela Radio a Julie Enríquez, quien es abogada defensora de derechos humanos, integrante de la ONG Colombia Cajar, quien estará compartiendo con nosotras una entrevista esta tarde. Bienvenida, Julie. Muchas gracias por esta invitación, por estar aquí en este programa con ustedes. Muchas gracias a ti por tu valioso compartir. Bueno, pues Cajar es una organización que atiende a víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, ¿no? Y que representa pues a todas aquellas personas privadas de libertad y judicializadas en contexto de protesta. Hablemos, por favor, de la labor de Cajar. Sí, el Cajar, que es su sigla, es un colectivo de abogados y abogadas, José Alvear Restrepo, en honor a un abogado que nos inspiró precisamente a liderar la lucha por la defensa de los derechos humanos en Colombia desde los años 40. Y bueno, tenemos 45 años ya de existencia. Nos hemos dedicado en primer lugar a representar personas que han padecido en Colombia la persecución política, que han estado privados de la libertad por motivos políticos, y luego de que las graves violaciones a los derechos humanos en Colombia se incrementaran y dejaran miles de personas fallecidas, desaparecidas, desplazadas, exiliadas, pues también nos dedicamos a acompañar a estas personas y también a representarles jurídicamente en sus casos. Y pues representamos muchas víctimas hoy día que todavía pues reclaman acceso a la justicia y garantías de no repetición, como todo el país también. Pero en el último tiempo pues reactivamos otra vez nuestra labor de defensa de personas que injustamente habían sido judicializadas por protestar en lo que se denominó el estallido social en Colombia, que duró alrededor de 3 años, desde el 2019 hasta el 2022, y pues dejó más de 300 personas privadas de la libertad, en donde hemos también acompañado sus procesos penales y a estos jóvenes principalmente que fueron judicializados. Algunos ya recuperaron la libertad, otros no, y a las víctimas de lesiones oculares en el marco del estallido también. Hablemos, por favor, Julie, un poco más de este estallido. ¿Cómo es que todas estas personas jóvenes son privadas de su libertad o son implicadas en casos donde las involucran dentro de un contexto de culpabilidad? ¿Cómo van retomando también estas personas su libertad? Sí, ha sido un proceso muy difícil. Bueno, Colombia viene de una trayectoria de aplicación de lo que se conoce como la política o la doctrina de enemigo interno, y eso por supuesto también incide en el derecho penal. Entonces el órgano persecutor penal, que es la Fiscalía General de la Nación, en su momento encabezada por Francisco Barbosa, un reconocido pues opositor del actual gobierno, emprendió una campaña para frenar las manifestaciones de los jóvenes que salían a protestar por las distintas agendas que estaban pasando en Colombia: la reforma tributaria, el maltratamiento de las medidas en el marco de la pandemia COVID-19 y, en fin, bueno, una cantidad de dificultades asociadas también a la pobreza y las injusticias sociales. Y la mayoría de las personas que salieron fue los denominados los nadies, los no futuros, los jóvenes en su mayoría de edad de entre 18 y 25 años. Salieron a las calles primero a rechazar la brutalidad policial, porque en el marco de la pandemia, por abuso de las medidas del COVID, la policía asesinó a un señor, un abogado llamado Javier Ordóñez, y esto generó un reproche y un rechazo completo de la ciudadanía, y allí empezó a avisorarse el llamado estallido en contra de la violencia policial. Luego ya vinieron una cantidad de reivindicaciones sociales, de descontentos de la gente, y los jóvenes protagonizaron mucho eso, se reorganizaron desde su espontaneidad, y pues como Colombia solo ha tratado la protesta con represión durante más de 60 años, pues
no vio otra salida este fiscal y este gobierno, que era el presidente Duque, sino estigmatizar y criminalizar a la juventud. Fueron principalmente jóvenes los que fueron apresados, inicialmente con delitos graves como terrorismo, como concierto para delinquir, tortura, secuestro, cualquier situación que podría ser tratada como una infracción probable en el marco del ejercicio de la protesta, pues se le elevó el grado de delito. Y esto generó pues una detención masiva de personas que inicialmente fueron privadas de la libertad por cortos periodos de tiempo como medida preventiva, y luego de pasar ese periodo, gracias a la labor de muchos de los abogados que nos articulamos para defender a estas personas en todo el país, logramos muchas libertades dentro de esas 300 personas y quedaron casi 72 personas que aún están privadas de la libertad. 72 personas en una edad joven que aún se encuentran privadas de la libertad en Colombia. Nos hablabas también de todo el sistema de represión que Colombia ha utilizado durante años, y no solamente Colombia como país, sino que también muchísimos países de Latinoamérica. Dentro de estas personas que todavía se encuentran detenidas, ¿cuál es el porcentaje de mujeres? Bueno, siempre hay un número significativo de mujeres y mujeres jóvenes, por supuesto. Creería que a manera así como no tan rigurosa, podría decirte que un 40% de las mujeres estaban asociadas, porque además la población femenina, además en su rol de cuidadora, no solamente salió a participar en protestas, no solamente estuvo en las ollas comunitarias, en los escenarios en donde se apoyaba logísticamente para eso, sino también en rechazo a que sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos fueran apresados, y eso pues también les generó estigmatización. El colaborar en una olla comunitaria haciendo una sopa, un arroz, una comida para personas que en el barrio se juntaban luego de las jornadas de movilización era estigmatizado también y era tratado como una manera de delinquir. Cuando hablamos de defender a personas judicializadas en un contexto de protesta, ¿cuáles son las condiciones de las instituciones del Estado, gubernamentales, dentro del desarrollo de estos procesos para el esclarecimiento de los mismos y la libertad de las personas privadas? Bueno, en primer lugar, eso depende de la voluntad política que tenga el gobierno de turno, y por supuesto de allí también en Colombia el comportamiento de las autoridades del Estado. El primer jefe es el presidente y el segundo jefe es el que controla el aparato punitivo, que es el fiscal general. De la manera en cómo ellos se comportan el resto de las entidades. En el caso de la protesta, que la protesta permitida o validada es la pacífica, esa es la que en Colombia se protege constitucional y legalmente, y la protesta que torna a ser violenta es criminalizada. Hay que decir que no hay actos de violencia que se puedan cometer dentro de la protesta, pero sin lugar a duda no es la intención de las personas que salen a protestar el delinquir. Un delito puede ir de la mano de un acto de protesta, pero para la institucionalidad, en este caso que la encabezaba este fiscal que asumió postura en contra de los manifestantes, fue tratar a todas las personas como si su intención fuera infiltrar y abusar de la protesta, más no protestar, y que en el marco de esa protesta pudiera estar inmersa en exceso. Ese tratamiento completamente distinto pues genera privaciones de la libertad. Por supuesto que es desproporcional a la acción de las personas. Nuestra organización defiende y promueve que se respete la protesta y que hayan garantías para el derecho a la protesta en todo sentido, tanto cuando sea pacífica o cuando exceda del estándar pacífico, porque hay otros métodos y no desproporcionales con el cual se puede también tratar. Pero también sí que es verdad que en muchas protestas o en el contexto de protestas que son pacíficas, también de parte de las instituciones o de gobierno suelen haber infiltrados, ¿no? Sí, claro. En Colombia se notó, se vio. De hecho, eso también generó otra manera de represión. Las personas que manifestaban eran personas que conformaban los grupos desde los barrios.
era una protesta distinta a la que se veía en los años atrás, que era más que todo liderada por sectores políticos y agremiaciones. En este caso, la población busca una forma natural de organizarse, como en colectivos, en comunidades, desde los barrios, y conocía su territorio, de tal manera que cuando había un actor externo, pues lo podían identificar. Eso generaba que las personas no solamente expulsaran a estos actores extraños desde sus comunidades, sino que en algunos casos, si estaban armados, pues las personas también ejercieran ciertos actos de violencia contra esas personas porque se sentían amenazadas. Y muchas de las personas que ejercieron estos actos de violencia fueron procesadas y no se les vio como una forma de proteger su comunidad y su misma integridad, sino como una forma intencional de agredir a otro. No solamente se vio esta forma de interferir de agentes del Estado probado, sino que también sucedió que en el marco ya de las movilizaciones, muchas personas que protestaban y que lo hacían de manera pacífica, e incluso cuando se crearon estos grupos llamados primeras líneas, que fueron escuderos con latas de canicas que se hacían en la primera línea de las manifestaciones, lo hacían para proteger a los manifestantes de las agresiones institucionales y policiales principalmente. Esas personas fueron declaradas prácticamente un objetivo de guerra, las estigmatizaron, dijeron que estaban infiltradas por parte de grupos armados ilegales y procedieron a judicializar muchos de ellos. Y a otras, en el contexto propio de la protesta, fueron agredidas en su integridad personal, de tal manera que alrededor de 177 personas padecieron lesión ocular, y que fue una práctica sistemática que se hizo contra los manifestantes, no contra otro tipo de agentes, sino contra el manifestante, lo cual por el patrón nos lleva a pensar que también fue un plan de aleccionamiento por parte de la fuerza policial. Y que sin lugar a dudas, pues pudo haber sido de esta manera. Con el actual gobierno colombiano, ¿cuáles consideras tú que son los avances para el esclarecimiento y resolución de los casos de las personas que aún continúan privadas de libertad? Bueno, actualmente el gobierno está promoviendo la creación de una comisión de esclarecimiento. Todavía no está funcionando, pero está en curso esa iniciativa, pero la antecede que han habido varios escenarios, varias mesas de diálogo entre las organizaciones, las víctimas de violencia policial en el marco del estallido, y también entidades del gobierno, puntualmente el Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. También se han tomado algunas medidas para recuperar la garantía de la protesta y que los funcionarios y sobre todo los que dependen del Ministerio de Defensa puedan cambiar su forma de ver hacia los manifestantes. Recientemente se acaba de aprobar un decreto que el gobierno expidió, en donde se regula el uso de armas y también incluye las armas de menos letalidad, que son con las que han causado también todas estas lesiones oculares principalmente. Y eso es, aunque no es lo que la sociedad, el movimiento social y las víctimas han pedido, que es la reforma total policial y que salga del Ministerio de Defensa y sea un órgano civil, no un órgano adscrito a una entidad militar, es un avance muy importante. También se pueden presentar como avances que el Ministerio de Defensa, por línea del gobierno, ha expedido una directiva para que la reparación de los casos de personas que padecieron violencia policial en el marco del estallido sean conciliables, es decir, que se pueda evitar que tengan todo el curso de una demanda, de un proceso que puede durar hasta 10 años o tal vez un poco más, y que eso pues evitaría que las personas de manera temprana sean reparadas, como una forma de reparación, la indemnización. Y entonces se está promoviendo a través de esta directiva justamente estas medidas para que la entidad demandada, que es la Policía Nacional, no se oponga a las pretensiones de la víctima y se dé el espacio de conciliación. Por parte pues del Ministerio del Interior se vienen promoviendo unas medidas para facilitar que las personas que padecieron un daño
a su integridad personal una lesión en el marco del estallido por violencia policial, pues sean atendidas de maneras prioritarias en algunas entidades del Estado, como también en cuerpos de salud, en establecimientos de salud, que es una de las situaciones que más aflige a las víctimas de violencia policial, que es el acceso integral a la salud, no solo la física, sino la mental. Las personas que han perdido un ojo han tenido una afectación grande al desarrollo de su vida y sobre todo a su estabilidad mental a raíz de la pérdida ocular. Y en el caso, bueno, de las personas privadas de la libertad, no vemos todavía avances significativos, pero sí tal vez vemos una intención y una voluntad. Colombia cambió de fiscal general de la nación, de un fiscal criminalizador, como fue el señor Barbosa, se pasó a elegir a una mujer, primera mujer siendo fiscal, que pasó por una terna propuesta por el presidente de la República hacia el Congreso, y pues eso fue fundamental para que esta persona llegara a la fiscalía, y de inmediato esta persona tuvo en cuenta las necesidades de la agenda social y valoró el tema de la criminalización, y recientemente ha impartido una directiva al interior de la Fiscalía para que los fiscales, a pesar que sean autónomos, revisen un estándar básico de respeto al derecho a la protesta, de priorización de los casos de violencia que se dieron en el marco del estallido, de analizar la posibilidad de terminar los procesos penales ya existentes a través de figuras como la preclusión y otras medidas también alternativas, para que la protesta sea tratada como protesta, no como un delito en sí mismo, y los actos que constituyen delitos que se pudieron desprender de ella tengan un trato proporcional. Y eso lo acaba de hacer esta fiscal con una nueva directiva, y esperamos prontamente, ojalá, ver sus frutos. En tu caso, Yuli, como abogada defensora de derechos humanos e integrante de CAJAR, para ti la visibilización es muy importante. ¿Qué representa estar esta tarde compartiendo con nosotras y también formar parte de la 16ª edición del Festival de Cine Invisible para ti? Bueno, es muy importante estos espacios de poder visibilizar, porque no solamente hacemos posible la denuncia, no solamente hacemos posible la memoria, sino que también llevamos nuestra experiencia a otros lugares del mundo para que sepan lo que ha sucedido, lo que sucede, para que lo comparen si también eso sucede en sus países, y sobre todo para generar una conciencia transformadora de que esas situaciones no deben repetirse. Sin embargo, hemos venido a Cine Invisible no con un material que tiene que ver con el estallido y con la protesta, ojalá. Bueno, ya hay gente en mi país que ha hecho materiales fílmicos interesantes sobre el estallido, y ojalá puedan venir a Cine Invisible, pero en esta oportunidad fue a presentar un documental con este mismo propósito, que se llama Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, y que cuenta cómo más de 6.402 personas fueron asesinadas de manera sistemática en un plan que se da dentro de una temporalidad del 2002 al año 2009, en el marco de un gobierno que promovió una política llamada Política de Seguridad Democrática, y el Ejército de Colombia es el que asesina a estas personas, falsamente mostrándolas como personas combatientes, integrantes de grupos guerrilleros, cuando eran población civil. Y bueno, quisimos traer esa realidad porque contamos la historia de un pueblo que acompañamos como abogados, que es el pueblo Wiwa y el pueblo Cahuencuanmo, que son un pueblo indígena que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un pulmón y corazón al mismo tiempo, no solamente del continente americano, sino del mundo, y 180 de sus integrantes fueron desaparecidos y fueron asesinados por parte del Ejército Nacional y mostrados como actores armados cuando no lo eran. Eso sucedió, nos interesa mostrarlo al mundo, a pesar de que es un acto de dolor, también como un acto esperanzador, porque las comunidades siguen luchando por la justicia, por la no impunidad, y es importante que eso pues no vuelva a pasar ni en el país ni en ningún otro lugar, aunque volvió a suceder, no de manera sistemática, como fueron esas 6.402 víctimas probadas, porque hay una jurisdicción especial para la paz en este momento que funciona en Colombia, que recibió los informes, las denuncias y contrastó la información con las mismas fuentes del Estado, y da por sentado de que ese número de víctimas existe.
o sea, existió y existe actualmente y no es un rumor ni tampoco una cifra inventada por parte de las organizaciones que acompañamos a las víctimas. Y definitivamente representa un exterminio, representa a un exterminio que se dio por órdenes que ya los bajos mandos han manifestado, se dio, y que coinciden con declaraciones presidenciales del presidente de turno, en donde le exigían resultados a sus tropas por darles una prebenda, un beneficio económico, o pues en su defecto darles de baja en su accionar militar. Es importante para nosotros mostrar ese acontecimiento en el año 2018, en junio del año 2018, nos sorprendió que volvieron a presentarse ejecuciones extrajudiciales en el gobierno del presidente Duque, en el Caribe colombiano también, no en la misma cantidad, fueron 4 personas, pero también fue en el marco del accionar de agentes del Estado. Muchas gracias, Julie, por haber compartido con nosotras entrevista esta tarde. Deseamos que puedas disfrutar de la gala de cierre del Festival Internacional de Cine Invisible, pero sobre todo continuar visibilizando y llevando adelante esta labor. Muchísimas gracias a ustedes por abrir los micrófonos para poder contar esta narrativa pues en este lugar del mundo y bueno, me imagino que tienen una buena cobertura de escucha.